Derry, la ciudad que muchos consideran tranquila y normal, ha sido el escenario de horrores inenarrables. Una ciudad que ha sido marcada por la presencia de una fuerza oscura mucho antes de que los primeros colonos se asentaran en esa región. La leyenda de Pennywise, el temido payaso, es solo la cara visible de un mal mucho más antiguo y más complejo que acecha la ciudad desde su misma fundación. La historia de Pennywise y su verdadera forma como la entidad cósmica conocida como eso está profundamente entrelazada con los orígenes de Derry, un lugar en el que la violencia, la tristeza y la desesperación crecen como la maleza, alimentando a un mal que se esconde bajo su superficie. En su esencia, eso no es un ser de la Tierra, es una entidad cósmica, un ser interdimensional, proveniente de lo que los humanos no pueden comprender, un ser que no está sujeto a las leyes del espacio y el tiempo como los conocemos. Eso llegó a la Tierra hace cientos de años, mucho antes de la fundación oficial de Derry. Esta entidad, conocida también como el Mal, llegó desde lo profundo del macroverso, una dimensión donde el caos y la oscuridad gobiernan, y donde seres antiguos, más allá de la comprensión humana, existen. Eso no es un monstruo en el sentido tradicional, no es una criatura con una forma definida, sino una manifestación del terror primordial que existe en el corazón mismo de la humanidad. Al llegar a la Tierra, se estableció en Derry, un pueblo donde la desesperación, la pobreza y la violencia estaban listas para ser utilizadas por eso como alimento. La ciudad de Derry, aunque aparentemente inocente, tiene una historia de tragedias y violencia que se remonta a sus primeros días. Los primeros colonos llegaron a la región con la esperanza de encontrar una vida mejor, pero rápidamente fueron testigos de cómo las luchas internas, las disputas por la tierra y las batallas con los pueblos indígenas cercanos hicieron de Derry un lugar marcado por el conflicto. La tensión nunca cesó y el ciclo de violencia y sufrimiento que se cultivó en sus cimientos fue el caldo de cultivo perfecto para eso. La ciudad, con sus calles aparentemente normales y sus casas llenas de historias sin contar, se convirtió en un lugar en el que el mal podría prosperar. Durante años, eso se alimentó de las tragedias que acechaban a la ciudad, especialmente las que involucraban a los niños, quienes, al ser tan vulnerables, se convirtieron en el blanco perfecto para la entidad. Cuando eso llegó a Derry, no se presentó inmediatamente como lo conocemos hoy el payaso Pennywise. La entidad tomó varias formas, cada una de las cuales representaba los temores más profundos de los seres humanos. En sus primeras manifestaciones, eso se transformó en una variedad de monstruos y criaturas, desde gigantescos lobos hasta sombras que acechaban en los rincones, pero con el tiempo eso encontró una forma que le permitió infiltrar aún más la mente humana, el payaso. El payaso Pennywise no solo era una forma aterradora para los niños, sino que simbolizaba la mentira y la contradicción. Los payasos, con sus caras de sonrisa y colores brillantes, son símbolos de inocencia, pero al mismo tiempo, algo en ellos provoca una extraña incomodidad. Esto permitió que eso jugara con las emociones de sus víctimas, atraía a los niños con promesas de diversión y alegría, solo para devorarlos después, cada 27 años. El ciclo de eso se repite. En el periodo de 27 años, eso se sumerge en un letargo, recuperándose de su banquete de terror, alimentándose de la desesperación que se acumula durante su ausencia. Cuando eso se despierta, se desata una ola de tragedias. Su regreso coincide con muertes violentas, desapariciones y una serie de accidentes inexplicables. Cada vez que eso emerge, los habitantes de Derry se ven arrastrados por la violencia y el miedo. Sin embargo, como siempre, lo peor de todo es que los recuerdos de las tragedias se desvanecen con el tiempo. La gente de Derry tiende a olvidar los horrores que ocurrieron, y cuando eso regresa, es como si la historia comenzara de nuevo, como si el ciclo no hubiera sido interrumpido. Los niños, al ser los más vulnerables, son los primeros en caer
bajo el hechizo de eso, y Pennywise es el instrumento perfecto para su casa. Al adoptar la forma de un payaso, eso se aprovecha de las pesadillas de los niños, mostrándoles lo que más temen, ya sea una araña gigante, un monstruo en el sótano o una sombra devoradora. El mayor horror de eso no es solo su forma, ni su capacidad para devorar a los niños. Lo más aterrador es que eso manipula la realidad misma. Al infiltrarse en la mente de sus víctimas, hace que sus miedos se materialicen, lo que lo convierte en una entidad casi invencible. Los perdedores, un grupo de niños que logran sobrevivir al terror, se dan cuenta de que solo enfrentando sus propios miedos y uniendo sus fuerzas pueden desafiar a Pennywise. Cada miembro del grupo tiene que confrontar sus propios terrores, lo que les da el poder necesario para enfrentarse a eso, pero incluso entonces, la batalla no es fácil. Pennywise puede cambiar de forma, puede ser cualquier cosa que haga que sus víctimas tiemblen de miedo. Su poder se basa en el miedo, y cuanto más fuerte es el terror, más difícil se vuelve derrotarlo. La batalla culmina en una confrontación épica dentro del pozo donde eso reside, un espacio entre dimensiones, donde los perdedores deben enfrentarse no solo al payaso, sino a la esencia misma de eso. Sin embargo, aunque los niños logran herir a la entidad y debilitar su forma física, eso no puede ser destruido por completo. La entidad, al ser una fuerza cósmica, es inmortal, y su poder está ligado al miedo humano. Aunque los perdedores logran romper temporalmente su ciclo, saben que eso siempre regresará. El mal nunca puede ser erradicado por completo. Se disfraza, se oculta, pero siempre regresa. Lo que eso representa es mucho más grande que una simple criatura malévola. Representa la idea de que el miedo es eterno, que siempre habrá algo que aceche en las sombras de la mente humana. Los perdedores se dan cuenta de que el enfrentamiento contra eso no es solo una lucha física, sino una batalla contra los propios temores internos. La historia de Pennywise es un reflejo del poder del miedo, de cómo puede moldear la realidad, cómo puede dividir a las personas y mantenerlas bajo control. El mal en Derry nunca se va por completo. Aunque los perdedores creen que han roto el ciclo, algo sigue acechando en las sombras. Derry se ha liberado momentáneamente de la influencia de eso, pero el mal siempre está allí, esperando. Los recuerdos de lo ocurrido se desvanecen con el tiempo, pero el miedo está siempre presente. La entidad de eso sigue siendo una amenaza latente, esperando que alguien más, alguien que no recuerde el ciclo, caiga en sus garras. Y así, mientras haya miedo en el corazón de los seres humanos, mientras haya lugar para que el terror se renueve, eso siempre volverá. El verdadero terror de Pennywise no está en su apariencia grotesca, ni en su habilidad para devorar a sus víctimas. El verdadero terror está en la constante lucha contra el miedo, en cómo puede destruir a una ciudad, a una comunidad y a una generación tras otra. Pennywise es solo el reflejo del horror más profundo en que el miedo, cuando se alimenta, nunca desaparece por completo.